Entonces, buenas tardes a todos. 1 Samuel 30. ¿Y cuántos de aquí son estudiantes? Levanten la mano. ¿Quiénes de aquí son estudiantes? ¿Quiénes de aquí son foráneos? ¿Quiénes de aquí viven solos? Bueno, solos o con personas de su edad que no son sus papás. Okay, son varios. Entonces yo creo que la mayoría de nosotros que estamos acá hemos tenido momentos que tal vez nos sentimos solos, tal vez momentos en los que nos desanimamos, tal vez en momentos que no tenemos ganas de hacer las cosas, que nos pasa algo y nos desanimamos. Por ejemplo, de que entramos y el lavabo ya se descompuso, o estamos así viendo cómo ya se nos descompuso la pantalla del teléfono, mientras checamos, le pegamos al vaso de agua, se nos riega el vaso de agua, nos intentamos limpiar con un trapito, nos ensuciamos con ese trapito porque estaba sucio, vamos a cambiarnos y ya no tenemos ropa limpia, y así como que se hace una cadena de cosas, ¿no? Yo creo que a algunos de ustedes les han pasado como cosas en nuestra vida que nos angustian, nos frustran y a veces nos desaniman. Entonces yo estaba orando para ver qué iba a enseñar hoy en la noche. Estaba orando, estaba pidiéndole al Señor, ya lo tenía más o menos planeado, y a los jóvenes, ahorita los jóvenes más chicos les estaba enseñando, pues estábamos hablando sobre características que debemos de tener como cristianos o como jóvenes para poderlas llevarlas después a nuestra vida. Y una de esas que les quería hablar era sobre el ánimo, que nosotros nos animáramos, que tuviéramos un espíritu animado. Entonces, justamente cuando estaba decidiendo esto, un amigo me escribió y me dijo: oye, ¿sabes qué? Estoy desanimado, él está ahorita estudiando, estoy desanimado. Y él no tiene razón, o sea, sí entiendo que pasan cosas, pero en realidad está rodeado de personas alegres, está escuchando palabras de Dios todo el tiempo, está rodeado de gente animada todo el tiempo, pero a veces pasa, ¿no? Entonces él me estaba diciendo todas estas cosas que le estaban pasando. Yo le dije: ¿sabes qué? Pues estábamos hablando, le estaba tratando de animar. Y en eso le dije: deberías ir a hablar con este profesor que siempre da buenos consejos y te trata de animar, y ya no llega. Me dice: ya hablé con el maestro. Y me cuenta que le dio un versículo. Y justamente este versículo habla de lo que quiero hablar hoy. Entonces fue como Dios confirmando que sí tenía que hablar de esto. Y yo también, yo creo que como Él, a todos nosotros nos pasa eso. Yo estaba ahí en la escuela y en momentos difíciles. O sea, yo tenía personas, yo sentía que nadie me quería, yo sentía que estaba desanimado, estaba triste, me sentía derrotado, pero si lo veían desde afuera, en realidad habían personas que sí me querían, en realidad sí habían personas y amigos que estaban cerca de mí. Entonces el diablo nos desanima y nos aísla, y muchas veces nos hace sentirnos solos para atacarnos, hace que nos sintamos desanimados aun cuando no estamos solos. Y quiero que veamos unas cosas en esta historia que nos pueden ayudar cuando tengamos estos momentos en nuestras vidas de desánimos que parece que no tienen solución. Pero quiero que nosotros, ahorita que estamos jóvenes, que aprendamos a no depender de nadie para animarnos más que Dios, que no importa si no tengamos a nadie alrededor o tengamos a alguien alrededor, que nuestra respuesta sea animarnos con Dios. Ya seas, vamos a tener la mayoría de acá, espero que todos, familias, ¿no? Seas mamá, seas papá, lo que sea, vamos a tener una responsabilidad de no podemos dejarnos estar caídos, debemos de estar animados. Y muchas veces tal vez las personas no nos van a apoyar, pero de alguna forma nosotros tenemos que encontrar esa forma para estar animados, para poder cumplir todas las responsabilidades que tenemos. Entonces vamos a 1 Samuel 30, versículo 6. ¿Ya lo tienen todos? ¿Sí? Vamos a leerlo todos juntos. 1, 2, 3. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de pelear, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Vamos a ver. Señor Jesús, gracias por este día, gracias por todos los jóvenes que vinieron, Señor. Te pido por favor que hables a través de mí, que me quites en medio, Señor, y que puedas hablar a los corazones de todos nosotros, que podamos salir animados y con algo útil para aplicarlo en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, aquí está lo importante, este versículo que quiero que hablemos hoy en la noche, que dice que David se fortaleció en Jehová, su Dios. Entonces, así como dije, vamos a estar desanimados, y justamente Hugo en la predicación de Escuela de Profetas contaba cómo su tema creo que era de sobrevenir a la tentación y todo eso, pero el diablo siempre nos trata de aislar, siempre trata de, como en la Biblia dice que el diablo está como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces
siempre nos va a tratar de desanimar, siempre nos va a tratar de alejar, siempre nos va a tratar de estar en ese estado de ánimo en el que estamos solitos. Y muchas veces después de que nos aísla caemos en pecado, caemos en tentación, caemos en varias cosas y nos desanimamos. Y el diablo, ese es el plan, está como el león, eso es lo que hacen los leones, aíslan, atacan al más débil y lo matan, ¿no? Entonces quiero que veamos qué pasa ahorita. Entonces desde el principio podemos ver en el versículo 1 del mismo 1 Samuel 31, quiero que veamos que dice: cuando David y sus hombres vinieron a Ziklag al tercer día, los de Amalek habían invadido a Negev y a Ziklag, y habían asolado a Ziklag y le habían prendido fuego. Entonces podemos ver desde el principio que había una situación difícil. Habían invadido a la ciudad de David, habían quemado toda esta ciudad. Y a veces así nos pasa, ¿no? Como dije en el principio, que nos pasan cosas, que empiezan a venir problemas, y tal vez ahorita no tenemos problemas, pero siempre de alguna parte nos llegan problemas, nos desanimamos, pasan cosas, pero tal vez no llegue nuestra situación al mismo nivel que llegó de David, pero todos vamos a tener problemas en algún momento. Quiero que veamos el versículo del 2 al 6. Bueno, para no, por el tiempo, ahí en esos versículos habla cómo se llevan a las familias de las personas, cómo se llevan a la familia de David, cómo se llevan a sus hijos, cómo las personas ya estaban enojadas con él y lo querían apedrear. Entonces se iban aumentando todos estos problemas. O sea, no solo habían incendiado la ciudad, todos estos problemas se estaban acumulando y estaban llegando más cargas y más cargas y más cargas. Y así luego estamos en nuestras vidas. Tenemos un problema y de la nada ya llegó otro problema y otro problema y otro problema, y se van amontonando. Y así pasó con David. Me acuerdo que allá en la escuela yo iba todos los domingos a despertar a unas personas para que fueran a la iglesia, y por 3 años me estacionaba en el mismo lugar para ir por esas personas, me bajaba y tocaba para que se despertaran, para que pudieran ir a la iglesia. Y justamente ese domingo las personas que me ayudaban no llegaron tarde, se quedaron dormidas, lo que sea, ¿no? Entonces ya, ¿no? Y dejé el coche ahí, fui a tocar a las personas, todo eso, llegó el camión para recoger a los que habíamos despertado, y en eso veo y el coche no está. Yo dije, no, ya se lo robaron, ya, no, empezar lo peor, ¿no? Y dije, ¿qué tal si se lo robaron y hacen algo mal y que me meten a mí a la cárcel? Y lo peor de todo es que el coche ni siquiera era mío. 3 años estacionándome en el mismo lugar, y en el peor momento, cuando no había nadie que pudiera cuidar ahí, se llevaron el coche. Y ya, una persona me dijo, oye, el coche era tuyo, se lo llevó una grúa. Y dije, ay, bueno, por lo menos no se lo robaron, ¿no? Pero ahora vamos a ver qué nos dicen los de la grúa. Entonces ya, vamos, se lo robaron. Nadie fue. Entonces ya, fuimos, yo tuve que ir a la iglesia y hasta después ya tenía que ir a recoger el coche. Entonces voy a recoger el coche y me dicen, son $500 de multa. Y yo allá como estudiante, muerto de hambre, no sé de dónde saqué el dinero, pero tuve que sacar el dinero para pagar esa multa porque ni siquiera era mi coche. Entonces así nos pasa, ¿no? Se van acumulando problemas, y pues yo estaba desanimado. Y aquí está lo importante, que es de todo el mensaje que quiero que veamos. Que David tenía todos estos problemas, David tenía todas estas cosas que estaban pasando en su vida en ese momento, pero dice que se fortaleció en Jehová. Y a pesar de todo lo que estaba pasando, se fortaleció en Jehová. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Que se nos murió la familia. Bueno, no se nos murió la familia, pero nos quemaron la ciudad, secuestraron a nuestra familia. Y todo esto, yo dudo que muchos de nosotros nos hubiéramos fortalecido en Jehová, que hubiéramos dicho, estoy desanimado, pero me voy a animar en Dios. Yo sé que Dios tiene el control de todo, yo sé que Dios está conmigo y me voy a animar en Dios. Yo dudo que yo me hubiera animado en Jehová, pero podemos ver acá David, a pesar de todo, cómo decidió confiar en Jehová. Entonces, quiero que veamos algo de esto. ¿Cómo nos podemos ahorrar esto? Antes de empezar con otros puntos, ¿cómo nos podemos ahorrar a llegar a este punto? Porque David estaba acá y le pasó todo esto, pero ¿qué podemos ver en la historia que se podía ahorrar de esto? Entonces sí, David se fortaleció en Jehová, agarró fuerzas otra vez, ánimos para seguir adelante, pero ¿cómo fue que él llegó a este punto de su vida para que todo esto le estuviera pasando? Entonces vamos a 1 Samuel 21. 1 Samuel 21. Bueno, saben que voy a resumir toda la historia, pero antes de hacer algo por nuestros propios medios, antes de que
nosotros vayamos a tomar una decisión, ahorita estemos en esta situación de que me está pasando esto, y antes de que nosotros tomemos una decisión de voy a tomar esto en mis propias fuerzas sin consultar a Dios, nosotros debemos de, antes de, aunque no veamos la salida, debemos de ir a Dios como David. Entonces, yo no culpo a David. Sabemos que Saúl lo quería matar. Imagínense que alguien los quiere matar, pues ¿qué van a hacer? Van a irse de ese lugar. Entonces, ¿cómo fue que David llegó a este lugar? David ya estaba harto de Saúl. Entonces, David escapa. Pero escapa con unos enemigos, con los israelitas. Los israelitas eran enemigos del pueblo de Dios. Entonces, David estaba harto y se fue sin consultar a Dios. En el capítulo 27 podemos ver esto. Después, en el capítulo 28, por haber hecho esta alianza sin consultar a Dios, estos les dicen, ¿sabes qué? Vamos a ir a atacar al pueblo. ¿Qué dije? Israelitas. No sé qué. Los filisteos, eran filisteos. Los israelitas eran el pueblo de Dios. Entonces, los israelitas le dijeron a David, ¿sabes qué? Hiciste una alianza con nosotros, ahora necesitamos que tú vengas con nosotros y con tus hombres porque vamos a atacar a tu pueblo. Entonces, pues David tiene que ir porque hizo un trato con ellos, porque ellos le dieron asilo, y ahí viene David y se refugia con ellos. Pero para empezar, ni siquiera debió de haber hecho esa alianza con los filisteos. Entonces, más adelante le dicen, ¿sabes qué? No confiamos en ti, no sabemos si nos vas a hacer tranza o algo, entonces ¿sabes qué? Regrésate, no queremos que estés acá con nosotros. Pero en ese inter de que David había ido hacia la batalla, había descuidado el pueblo que Dios le había dado, donde estaba su familia Ziklag. Entonces, como él había descuidado todo esto, en ese tiempo una ciudad dijo, mira, no está David, vamos a atacar a esta ciudad. Entonces todo empezó porque David no consultó primero a Jehová, porque tenía este problema en su vida, porque estaba desanimado y dijo, ¿sabes qué? Tengo que hacer algo al respecto, me voy a ir ahora, y empezó a tomar decisiones que lo llevaron por un camino incorrecto hasta este punto, que por esa primera decisión, porque no consultó a Jehová desde el principio, ahora atacaron al pueblo. Entonces fueron y casi fue la muerte de su propio pueblo, pero puede pasarnos a nosotros. Hay un pastor que a mí que nos contaba en una clase que iba una familia de la iglesia, que estaban fieles a la iglesia y todo esto, tenían una casa grande, pues tenían dinero, no tenían razón por qué preocuparse, por qué estar desanimados. Pero esta familia tenía una hija, y un día en la madrugada le marcan al pastor y le dicen, pastor, por favor venga a la casa. Y ya viene el pastor en la madrugada y llega, y así dice que estaba todo como con cinta amarilla alrededor de la casa, y los papás llorando, lo pasan, lo invitan a pasar a la casa, y dice el pastor que vio y que una muchacha se había puesto una escopeta y se disparó. Todo porque estaba desanimada, porque no le veía salida al problema que ella tenía. Entonces, a David estaba escapando, no le veía salida en ese momento y huyó. De esta muchacha no veía salida, decidió quitarse la vida. Entonces, no quisiera que ninguno de nosotros, porque el suicidio es común, y todos estos problemas son comunes, no quisiera que el día de mañana dijeran, uno de acá de la iglesia no encontró salida, se deprimió, estaba desanimado y se suicidó. Eso nos puede pasar a todos nosotros. Entonces, ¿pero qué hubiera pasado si esa mujer, si esa señorita se hubiera podido fortalecer en Jehová? Muy probablemente no lo hubieran llamado al pastor en la madrugada, los papás hubieran estado ahí, y todas estas cosas no solo afectan, todas estas decisiones no solo afectan a la persona, sino afectan a las personas alrededor de ustedes. Por ejemplo, David tomó esa decisión, pero le afectó a todo su pueblo. Se llevaron a todas las familias de los pueblos. Esta señorita se suicidó. Sí, tal vez fue la solución que vio en ese momento, pero ¿qué dejó cuando se murió? Dejó toda una familia afectada. Entonces, hay que acudir a Jehová y fortalecernos en Él antes de tomar una decisión sin Él. Así como David tomó una decisión sin Jehová, nosotros también podemos tomar decisiones sin Jehová cuando estamos desanimados, angustiados. Entonces, en vez de que eso pase, hay que acudir a Jehová y fortalecernos. Pero aquí está lo bonito, quiero que veamos lo bonito de todo esto en 1 Samuel 30, versículos 7 y 8. En lo que llegan ahí, empiezo a leer. Dice, versículos 7 y 8, 1 Samuel 30. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech,
yo te ruego que me acerques el efod, y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él les dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Entonces Dios es tan bueno que aún en nuestras fallas, aún en todo lo que está pasando en nuestra vida, aún en las decisiones que tomamos sin Él, Dios está ahí para nosotros, para que nosotros nos podamos fortalecer en Jehová. David ya había tomado esta decisión, y sí, no consultó a Jehová, pero ahorita estaba en un punto de su vida que se tenía que fortalecer en Jehová, y dijo, ya no voy a cometer ese mismo error, ahora me voy a fortalecer en Jehová, y voy a acudir primero a Él. Entonces, que Dios estaba ahí listo. Dice, David pidió que le acercaran el efod. El efod lo tenía el sacerdote. Entonces, ahora ya estaba siguiendo el patrón correcto. En vez de ir directamente a tomar sus decisiones, dijo, tráiganme al sacerdote para que yo consulte a Jehová a través del sacerdote. Entonces, nosotros tenemos a Dios en nuestros corazones. Todos los que hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, tenemos a Dios en nuestros corazones. Y ya no necesitamos ni siquiera decirle a alguien para que hable a través de alguien para llegar a Jehová. Nosotros tenemos directo acceso a Jehová, y Él tiene acceso directo a nosotros a través de la palabra. Entonces no tenemos excusa para que no podamos tener esa comunicación, porque Dios está ahí para nosotros. Aquí podemos ver cómo Dios estuvo para David. Dios estuvo para David a través del sacerdote, pero nosotros tenemos la palabra de Dios para que Dios nos hable a través de su palabra. Nosotros tenemos la oración para nosotros comunicarnos con Dios. En Hebreos 13:15 dice, vamos a Hebreos 13:15. Hebreos 13:5 dice, sean vuestras costumbres sin avaricias, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir el 6, confiadamente el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Entonces, ya sea económico, tal vez acá estamos pasando problemas de que no me alcanza ahorita para la semana, no me alcanza ahorita para el mes, vamos reprobando materias en la universidad, vamos reprobando materias en la prepa, el novio, la novia me cortó, me van a correr del trabajo, o ya me están corriendo del trabajo, ya me corrieron del trabajo, no sé, sea lo que sea, Dios lo sabe y no nos va a dejar solos. Proverbios 18 dice, ya vi que están yendo, a ver, vamos todos a Proverbios 18, ya que todos están yendo. Proverbios 18:10 dice, torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. Entonces esta torre es un refugio. Esta torre, antes todas las ciudades tenían estas torres para defender la ciudad, tenían estas torres para que si había un problema las personas corrieran a tomar refugio, para que había alguien normalmente vigilando, y si esa persona veía que iban a atacar a la persona que estaba corriendo para recibir refugio, tenían armas para atacar al enemigo. Entonces dice, torre fuerte es el nombre de Jehová. Te sientas desanimado, te esté pasando lo que te esté pasando en tu vida, dice, corre hacia Jehová, porque Jehová es tu refugio. Puedes ir hacia Jehová y Él te va a proteger de todos los males que estén ahorita pasando en tu vida, y Él nos va a proteger. Imagínense ustedes corriendo hacia Dios mientras vienen acá todos sus problemas, y ustedes pueden estar seguros que Dios los va a estar protegiendo. Y nada de esto, nada de lo que intentemos hacer, sí, nos queremos animar, queremos estar animados, queremos estar todo esto, pero nada de todo esto va a ser en nuestras fuerzas. Para eso están las fuerzas de Dios. Entonces no solo está ahí para nosotros, pero vamos a ver en el versículo de 1 Samuel 30, del versículo 8 y 9, que si estamos dispuestos a escuchar su voz, Él nos guía a la victoria. Entonces, Dios no nos quiere depresivos, no quiere que estemos viviendo una vida en derrota, quejándonos ni nada de eso. No, Dios quiere que tengamos una vida victoriosa. Vamos a leer en el versículo 8 y 9 que dice, otra vez David consultó a Jehová. Vamos a saltarnos al 9. Bueno, en el 8 dice, y él le dijo, síguelos porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Y dice el versículo 9, partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban. Entonces aquí podemos ver que David escuchó la voz de Jehová, estaba desanimado, le estaba pasando todos estos problemas seguían ahí, pero él dijo, ok, consulté a Jehová, Jehová estuvo ahí para mí con los brazos abiertos, aunque yo lo decepcioné otras veces, pero ahora voy a correr hacia él
Y Él quiere, me está dando el plan para tener esta victoria. Dice, síguelos porque ciertamente los alcanzarás, de cierto librarás a los cautivos. Y David no se quedó ahí nada más. David dice que partió e hizo algo. Romanos, no me acuerdo qué es, Romanos algo, pero dice antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces, Dios ya mandó a su Hijo. Dios ya hizo que Jesús pagara todo ese precio para que nosotros pudiéramos ser vencedores, para que la muerte no tuviera dominio sobre nosotros. Y ya tenemos toda esta, como todo esto asegurado, toda esta victoria asegurada. Sí, tenemos problemas acá, tenemos todo esto pasando, pero aún así pase lo que pase, ya estamos del lado victorioso, no importando lo que esté pasando en nuestra vida. Entonces no podemos quedarnos así sentados haciéndonos las víctimas y que nadie me quiere y que todo me pasa a mí y que, no sé, miles de problemas. No, en vez de quedarnos ahí quejándonos, como dice acá, que partió, que salió. Entonces no nos podemos quedar sin hacer nada. Dios nos quiere sacar de donde estamos. Acá podemos ver cómo Dios quería ayudar a David y le dio las instrucciones exactas para que él pudiera salir de su problema en donde estaba. Decía Dios diciéndole a David, yo te tengo acá, yo te estoy ayudando a fortalecerte. Como decidiste acudir a mí, como decidiste fortalecerte en mí, yo te voy a ayudar a tener victoria sobre lo que estás pasando. Entonces nosotros tenemos que escuchar esa voz y obedecer. No tenemos por qué estar viviendo en derrota cuando Dios nos está guiando para ser victoriosos en las diferentes áreas de nuestra vida. Entonces, Dios, quiero que veamos otra cosa que Dios hace. No solo Él nos guía a la victoria, pero también Él pone gente y situaciones que ni siquiera nos imaginamos mientras seguimos el camino hacia esa victoria. Vamos al versículo 10 al 15. Dice, a ver, ¿quién tiene voz de locutor? Carlos, ¿tienes voz de locutor? ¿Puede leer del versículo 10 al 15, por favor? Fuerte, con voz de hombre. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200, que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David y le dieron pan y comió, y le dieron a beber agua. Le dieron también un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas. Y luego que comió, volvió en él su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días ni 3 noches. Y le dijo David, ¿de quién eres tú y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio, yo soy siervo de un amalecita, y me dejó mi amo hoy hace 3 días, porque estaba yo enfermo. Pues hicimos una incursión a la parte del Negev, que es de los careteos y de Judá, y al Negev de Caleb, y pusimos fuego a Siclag. Y le dijo David, ¿me llevarás tú a esa tropa? Y le dijo, júrame por Dios que no me matarás ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Gracias. Entonces, sí tiene voz de locutor. Pero dice, mientras ya fuiste a Dios, mientras estás escuchando su voz, mientras estás haciendo todas estas cosas y estás siguiendo el camino de Dios que tiene para ti, para que tengas esa victoria, Dios va poniendo gente. Mientras nosotros vamos en su voluntad, Dios va poniendo gente para ayudarnos a ese propósito. Entonces, imagínense cuál era la posibilidad de que justamente David iba en busca de los amalecitas. Y justamente en el camino había una amalecita que estaba todo casi muerto, que su amo lo dejó porque tenía hambre, lo ayudaron y todo eso, y los ayudó para llegar a donde tenían que ir. Entonces Dios le puso justamente la persona que lo necesitaba ayudar, justamente la persona que lo iba a poder llevar a donde David tenía que ir, a donde el pueblo tenía que ir. Entonces, mientras nosotros caminamos con Dios, Él nos pone a personas que nos van a ayudar a llegar a donde Dios quiere que nosotros vayamos y obtener esa victoria que Él ya tiene para nosotros. Pero nosotros tenemos que obedecer a Dios para poder llegar a esa victoria. Entonces, por ejemplo, Dios nos pone al pastor Arturo, Dios nos pone a Juan, Dios nos pone a todas estas personas en la iglesia para que nosotros podamos llegar y acudir a ellos. Sí, me fortalecí en Dios, Dios me está guiando, sigo viniendo a la iglesia, sigo haciendo las cosas que me corresponden, y aún así Dios sigue poniendo a personas para que nosotros podamos apoyarnos de ellos y seguir aprendiendo. Ahora, no digo que si ustedes conocen a un drogo en la calle, que se vayan con el drogo y que se apoyen de él, no. O sea, usen su criterio para saber a quién le pueden pedir consejo, de quién se pueden apoyar y en quién pueden confiar.
Por ejemplo, ven esa vez que les conté que estaba muy triste, muy desanimado. Esas veces que ya así te tiras, con el sticker del gatito, ¿lo han visto? Que estás así como tirado, así que te tiras en la cama y ya no puedes con tu vida. Y Dios puso un hermano que todavía me sigue escribiendo. Este hermano, yo estaba tratando de obedecer a Dios, yo estaba desanimado, yo estaba triste, pero, o sea, me estaba tratando de aferrar a Dios, o sea, agarrándome de Dios aunque estaba triste. Y Dios mandó a esta persona que cuando más lo necesitaba, un hombre ya mayor de la iglesia, él como que me adoptó, me empezó a dar consejos, justamente los consejos que necesitaba, me ponía versículos para que me los memorizara. Entonces Dios siempre manda a las personas que necesitas, y nosotros también debemos de poner nuestra parte para poder escuchar a esas personas y apoyarnos de esas personas que Dios nos está mandando. Entonces Dios siempre sabe a quién poner y cómo animarnos y enseñarnos esa esperanza, y para no quedarnos nosotros solos. Pero aparte de que vino alguien y de que consiguieron a esa persona que era poco probable para que los pudiera llevar contra el enemigo, podemos ver algo que se pone todavía mejor. Vamos al versículo 17 y 20. No sé si Pablo puede hacerle competencia a la voz que acaba de leer, pero vamos a ver 17 y 20. ¡Qué hombre! Y lo siguió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amonitas habían tomado, y asimismo liberó David a sus 2 mujeres. Y no les faltó cosa alguna, chica ni grande. Así de así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado, todo lo recuperó David. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante decían: este es el botín de David. Ahora podemos ver que Dios ya está guiándolo a la victoria, ya está ahí un paso para la victoria. Entonces nosotros debemos de esperar cosas grandes de parte de Dios, y debemos de esperar no solo cosas grandes, pero debemos de esperar esa victoria a la que ya nos está guiando. Entonces ahora sí, como dicen, se vienen cositas, ¿no? Entonces debemos de esperar eso, debemos de esperar esa victoria, porque Dios nos da cosas grandes. Entonces que nosotros sigamos ese camino para llegar a esas cosas. Dios no es un Dios chico, Dios es un Dios grande que nos da cosas grandes. No debemos de minimizar a Dios y de, ay, a ver si Dios me da eso. No, Dios nos puede dar eso y todavía más. Desde que salió David, él no iba con la actitud de, como, a ver, vamos a ver en el versículo 8 cómo tiene estas preguntas. Te dice: perseguiré a estos merodeadores, los podré alcanzar. Dios después le dio la respuesta, y a partir de eso ya no ves a David diciendo: ay, a ver si los alcanzo, ay, a ver si los encuentro, ay, a ver si están todas las personas, ay, a ver si no se me mueren. No, él iba con ánimo, iba siguiendo lo que Dios le iba diciendo y no iba dudando, él iba esperando esa victoria que Dios ya le había dicho. Él no estaba cuestionando lo que Dios había dicho. Si Dios dijo algo, Dios lo va a cumplir. Y tenemos todas estas promesas para confiar en que Dios va a cumplir todo lo que Él está diciendo, para confiar en que Dios va a hacer lo que prometió en nuestras vidas. Entonces nosotros debemos de esperar esta victoria, debemos de esperar estas cosas grandes. Y cuando llega la victoria de Dios, se nota que Dios está haciendo algo. No es nada más algo como mediocre, algo chiquito, no. Se nota cuando Dios está actuando en las vidas de nosotros. Después de que estamos desanimados y nos fortalecemos en Él, se nota cuando Él es el que está actuando. Entonces, no solo recuperó a su familia, no solo recuperó a las otras familias y todo lo demás que le habían robado, sino dice aquí en el versículo 20, dice: tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor. Entonces no solo era lo que él tenía, sino aparte Dios le dio todavía más. Le dijo: te fuiste sin esto y tenías esto, te vas a regresar con esto que tenías y todavía con más cosas. Entonces podemos ver cómo Dios obra grandemente cuando nosotros confiamos en Él y lo seguimos. Entonces Dios no nos da escasamente, y Dios siempre, todos los días, nos está dando de misericordias para que nosotros podamos estar confiando en Él. Tenemos que vivir esperando esa victoria de Dios, y podemos estar animados porque Dios tiene un plan para nuestras vidas. Y conforme nosotros vamos
siguiendo este plan que nos está dando, mientras nos animamos, mientras nos esforzamos en Dios, Él nos va a dar cosas que nosotros ni siquiera nos imaginamos en el proceso. Solo es cuestión de confiar en Dios. Si estoy desanimado, voy a confiar en Dios. Él me está dando un plan de victoria, yo lo voy a seguir. Él pone los recursos necesarios mientras yo sigo ese plan de victoria, mientras confío en su palabra, mientras obedezco lo que dice su palabra. En el proceso me va bendiciendo y aparte después me da bendiciones grandes. Y para acabar ya, para cerrar el mensaje, vamos a ver el versículo 22 y 26. ¿Quién leyó antes? ¿Hace rato? ¿Quién lea americano? Se lee con las mismas ganas que Pablo. Vamos a ver. Luego. Del 22 al 26. Entonces todos los malos y perversos entre los que habían ido respondieron Feo, ¿por qué no fueron con nosotros? No les daremos del botín que hemos dado, sino a cada uno su mujer y sus hijos, que los tomen y se vayan. Y David dijo, no hagáis eso, hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestra mano a los oprimidos que vinieron contra nosotros. ¿Y quién nos escuchará en este caso? Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que queda en el campo, descargar la parte igual. Desde aquel día en adelante fue esto por ley y ordenanza de Israel. Y cuando David llegó a Siclag, envió del botín a los ancianos de Judá, sus amigos, diciendo, he aquí un presente para vosotros del botín y los enemigos de Jehová. Gracias. Entonces debemos de compartir ese ánimo que Dios nos da, esas bendiciones que Dios nos da. Las bendiciones que nos da debemos de poderlas compartir con nuestros hermanos, con las personas que están alrededor de nosotros y ser de ánimo para esas personas. Dios nos está tal vez bendiciendo en el trabajo. Dios tal vez por fin nos dio el trabajo que estábamos pidiendo, que estábamos orando. Tal vez ni siquiera lo estábamos pidiendo y Dios aún así nos dio ese trabajo. Y nosotros ni siquiera, Dios nos está bendiciendo y tal vez ni siquiera estamos dando la ofrenda o el diezmo o para misiones. Entonces, ¿cómo vamos a animar a más gente? ¿Cómo? Literalmente nuestros 500 pesos podrían ayudar a que una familia se alimente en otro país. ¿Cómo vamos a estar viviendo una vida cristiana? ¿Cómo vamos a estar siguiendo esto? ¿Cómo vamos a hacer de ánimo a los demás? Cuando Dios nos está bendiciendo y nosotros no estamos bendiciendo a los demás. Tal vez económicamente, con tiempo, con ánimo, con lo que sea, pero de estas bendiciones que Dios nos está dando, nosotros también debemos de bendecir. Aquí le estaban diciendo a David, no David, no le des a estas personas porque ellos ni siquiera estaban acá, ¿para qué les vas a dar? Ellos no les debe de tocar todo esto. Y David dice, no, les vamos a dar algo. Y después en el versículo 26 dice, he aquí un presente para vosotros del botín de los enemigos de Jehová. Entonces, aquí ya habían ganado, ya tenían todo. Sí, tal vez no tenían por qué compartir, pero David tuvo un corazón de decir, Dios nos está bendiciendo, vamos a bendecir a estas personas. Dios nos está animando, dándonos todo esto, vamos a animar también a las demás personas con lo que Dios nos está dando. Entonces hay que compartir esas bendiciones que nos está dando Dios, compartir ese ánimo, porque nosotros primero nos fortalecemos en Él. Entonces nos fortalecemos en Él y no solo es de bendición a nosotros, pero también vamos a poder ser de bendición a otras personas. Y en vez de andar de críticas entre nosotros y diciendo cosas y espoleándonos y que no le hablo y que no saludo y que no comparto y que traigo papas y no les comparto, que ni siquiera los volteo a ver, en vez de todas esas cosas negativas, hay que agarrar las bendiciones y que nosotros podamos ser un grupo animado, que nos estamos fortaleciendo entre todos nosotros, porque cada uno de nosotros nos estamos fortaleciendo en Jehová y ahora nosotros estamos fortaleciéndonos entre todos. Entonces, cuando tengamos problemas, cuando vengan cosas en nuestras vidas, hay que aprender a fortalecernos en Jehová. Vamos a orar.